Era un barco pesquero en donde iban 21 tripulantes que fue atacado por un chacalote, para que el que perdiera era la persona que iban a quitarle la vida para que alimentara a los demás. No esperaban a que ellos fallecieran. No, Los brazos quedaron atados al árbol, al tronco del árbol, sus pies atados a la defensa del carro. Ya entendí. Lo que hizo fue arrancar el auto y darle de reversa hasta desprender sus extremidades. Y sacó su cerebro. Ay, no. Espérate, sacó su cerebro y comenzó a comerse parte del cerebro de su propio padre. Encontraron trozos de carne y piel colgados en un tendedero, como si de longaniza o esto se tratara. ¿Conoces la película de Camino hacia el terror, no? Está inspirada en una familia que vivía en Edimburgo, Escocia. Además se reproducían entre ellos mismos. Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Yadira Guzmán. Y yo, Arly Reyes. Y juntas somos Misteriosas Podcast. El día de hoy traemos un episodio bastante diferente y la verdad bastante fuerte, porque vamos a estar tocando pues lo que es personas que comen a otras personas. De hecho, ustedes van a poder ver pues en el título o en la portada de qué vamos a estar hablando, y pues va a estar bastante fuerte, ¿no? Sí, muy delicado, por cierto, y hay que comentarles que al parecer sí va a ser un video muy interesante. Ajá. Y también pues para que estén alertas y lo traten y lo vean con mucha discreción. Y pues bueno, voy a iniciar yo. Dale. Como muchos de ustedes sabrán, y seguramente tú también, estuvo muy de moda la película de La Sociedad de la Nieve. Ya, ajá. Sí. Y de hecho, muchas personas conocieron este caso, que es con el que vamos a empezar a raíz de esta película. Pero de hecho, ¿sabías que hay otra película anterior a esta que se llama Viven? Y que se estrenó en 1993. Ok, me suena, pero... Ajá, de hecho este caso ocurrió en 1972. Ajá. Entonces más o menos fueron como 20 años para que hicieran la primer película. Y después pues ya sacaron la de La Sociedad de la Nieve, que es la que todos vimos. Ajá. Y pues hay que diferenciar de personas que comen seres humanos por sobrevivir, por salvar su vida, de personas que lo hacen porque les gusta y porque les gusta hacer atrocidades, ¿no? En este caso, pues vamos a iniciar con este que lo hicieron por sobrevivir. Y pues, como les estaba comentando, está esta película que hizo bastante famoso este caso. Incluso basada en hechos reales, ¿no? Está basada en hechos reales, por eso es que vamos a comenzar a comentar pues, este caso, que es en donde está inspirada esta película. Es el caso de un incidente que ocurrió el 13 de octubre de 1972, en donde un equipo de rugby, que algunos viajaban con algunos familiares y obviamente la tripulación, tuvieron un accidente en los Andes, que es un lugar muy frío, de montañas, de hielo, y que debido al clima y también a que tomaron otra ruta, es que terminó el avión estrellándose, su cola, y por eso es que algunos logran sobrevivir y queda prácticamente una parte del avión pues bien, ¿no? O sea, cubierta para que ellos pudieran lograr dormir ahí. Y obviamente cuando ocurrió el impacto, 13 personas perdieron la vida. Después, más personas siguieron pues muriendo a causa de las lesiones que había dejado el impacto. Y al final lograron sobrevivir 16 de esos 32 que habían quedado al principio. Y pues obviamente, como estuvieron 72 días ahí, a raíz de muchas cosas que les pasaron, entre que hubo varias avalanchas, que obviamente se quedaron sin comida, porque al principio lograron encontrar en los restos del avión, en las maletas, pues restos de algunas comidas y pues de diferentes cosas, chocolates,
creo que los ayuda un poco a mantenerse unos días más con vida, ¿no? Pero a raíz pues de eso, pues parte de la supervivencia, pues fue después, ya cuando se acabaron los suministros. ¿Qué pasó? Pues justamente se empezaron a quedar sin agua, porque obviamente el hielo pues es hielo, pero no es como tal agua. Entonces haz de cuenta que lo que hacían era colocar un pedazo de hielo sobre el avión y en donde daba como el sol para que este se empezara a derretir y de ahí sacaban el agua. Y también se les empezaron a terminar los suministros de comida y cuando ya no tenían qué comer, porque obviamente no había nada más que puro hielo, y a pesar de que vemos que pudieran ir a caminar a algunas otras zonas para ver qué encontraban, o sea, nosotros lo vemos como si no hubiera tanta distancia, pero realmente caminar esas distancias era muchísimo tiempo. Y obviamente gastaban energías. Y no tenían con qué taparse, ¿no? No tenían con qué taparse. Y el hambre pues está cañona, ¿no? O sea, hay muchas cosas de moralidad, si tú lo hubieras hecho, si yo lo hubiera hecho. Cosas de religión, que mi religión no me lo permite, la mía igual y sí. Pero pues al final se quedaron sin comida y obviamente tuvieron que comerse a sus compañeros que estaban sin vida para lograr sobrevivir. Es por eso que es considerado pues uno de los casos en donde más conocidos de personas que se comen a otros seres humanos. Impactante y también triste, ¿no? Porque, o sea, muchos juzgan esta película, muchos dicen, yo no haría eso, o sea, yo no me comería a otra persona, ¿no? Yo jamás probaría al ser humano, o sea, lejos de mí, ¿no? Podré comer carne, pero jamás a un ser humano. O a algún amigo, ¿no? Porque al final eran conocidos también. Y peor aún, cuando son amigos, o sea, personas que tú conoces. Y entre ellos mismos me parece que se daban permiso, ¿no? Como de, te puedes comer mi cuerpo. Y era ahí cuando, o se pueden comer mi cuerpo, yo doy la autorización, ¿no? Pero al principio, haz de cuenta que ellos todavía no habían dado la autorización. O sea, cuando tuvieron esta plática, me imagino que ha de haber sido bastante fuerte. Para empezar, el que empezó con la idea de, oye, me estoy volviendo... De hecho, creo que yo vi algunos documentales y se dice que uno de ellos dijo, me estoy volviendo tan loco que estoy pensando en comernos a nuestros amigos. O sea, y quizás muchos de ellos lo señalaron, lo vieron feo, pero al final de cuentas es lo que te queda para sobrevivir. Y es cuando comenzó este debate de las cosas religiosas, de, por ejemplo, recuerdo que decían que a los cristianos se les hacía más fácil porque ellos de alguna manera separan el alma y el cuerpo de la persona. O sea, saben que el alma va a otro lugar y el cuerpo como tal es como prestado, ¿sabes? Entonces por eso decían, bueno, y yo creo que, o sea, yéndonos más como a la religión católica, se dice mucho esto de que al final de cuentas, cuando pierdes la vida, tu cuerpo se queda enterrado, pero después cuando venga Dios y reviva vivos y muertos y su reino no tendrá fin, se habla mucho de que tu cuerpo debe de estar tal y como lo dejaste, porque al final así vas a ir al paraíso. Entonces por eso se dice mucho que las personas no se deben de incinerar, porque estás quitando ese envase en el que vas a revivir y resurgir e ir al reino de los cielos. Entonces pues es todo este debate que inicia, ¿no? Y pues bueno, aquí viene algo bastante interesante. ¿Tú cómo crees que sacaban como el cuerpo, o cómo era que ellos lo cortaban para podérselo comer? ¿Cómo te imaginas esa parte? Bueno, pues yo vi la película. Entonces yo lo vi y según yo, ellos, ¿qué agarraron? Creo que eran vidrios, ¿no? Lo que sale ahí. Y empezaron a quitar trozos y los guardaban en pequeños costalitos, ¿no? Para ir guardando reservas y los metían abajo del hielo para que se conservaran y como que se congelaran, ¿no? Pues sí, o sea, justo es como parte como lo retratan ahí, pero como les digo, yo investigué aún más a fondo y resulta que lo que hacían es que como obviamente las personas estaban cubiertas de hielo, estaban congeladísimas. De esas veces que está hasta duro todo, o sea, que es imposible cortarlo y hacer cosas, ¿no? De esas veces que metes la carne al congelador y la sacas y está toda dura. Y está toda dura, o sea, prácticamente, o sea, estamos haciendo un ejemplo muy brusco, pero pues así era. Entonces, haz de cuenta que sacaban a las personas literalmente congeladísimas
y esperaban en el sol a que el hielo se fuera derritiendo. Literal, como que las ponían a solear. Y ya que estuvieran como ya que se pudiera cortar, eran 3 primos los que ellos se dedicaban a escoger a quiénes se iban a comer para pues que las demás personas no supieran la carne de quién estaban comiendo, que también era algo bastante difícil, ¿no? Y una vez que ya hacían estos cortes, los ponían encima del avión para que como que se calentaran, ¿no? Obviamente no se iban a cocinar, pero sí se calentaran. De hecho, se dice que fueron pocas veces las que pudieron cocinar la carne, pero que sí lograron algunas veces cocinar carne. Ajá. De hecho, no sé ustedes, pero yo sí me preguntaba un montón, oye, ¿y por qué no prende un fueguito, una fogatita así? ¿Tú no? Bueno, es que también no es como que estuvieran en un bosque donde pudieran conseguir leña. Pues al final yo creo que todo ya está húmedo y no era fácil que algo pudiera prender fuego, ¿no? Ajá, justamente. Y pues las maletas y todo eso, se dice que estaba tan congelado y que también el aire era tan frío que no permitía que pudieran prender aunque sea una pequeña fogata. Esa es la respuesta de lo que seguramente muchos nos preguntábamos. Y también yo llegué a preguntarme por qué orinaban negro. Yo creo que por la enfermedad que les estaba causando comer carne, ¿no? Cruda. Ajá, de hecho de lo que investigué, decían que para empezar era la deshidratación. Sí, también. Después eran las temperaturas extremas a las que ellos estaban sometidos, que en este caso era el frío. Y además de esto, pues también era que no estaban comiendo. Y cuando comían, era después lo que estaban comiendo. O sea, eso al final de cuentas les hacía daño porque pues no estamos acostumbrados y tenemos también pues muchas cosas en nuestra piel, en nuestro cuerpo, a las que nuestro cuerpo no está acostumbrado. Entonces eso mismo también los estaba enfermando. Pero además de esto, los médicos dicen que podían tener rhabdomyolisis, que es básicamente los golpes internos que tuvieron cuando cayeron. O sea, si bien no se les veía físicamente, pero sí los tenía. Ajá, porque obviamente cuando caes, pues te golpeas varias partes del cuerpo. A lo mejor no se les fracturaron los huesos o cosas así, pero internamente tenían muchas heridas. Y entonces eso era lo que ocasionaba que quizás orinara negro. También. Está bastante interesante todo esto, ¿no? Y pues eso fue con lo que quise iniciar, pero no es el único caso registrado de personas que comen a otros seres humanos por supervivencia. De hecho, está el caso de el Ixis, o de donde se basó la famosa novela de Moby Dick. ¿Alguna vez has escuchado? ¿Moby Dick? No. Ajá. Muchos de nosotros quizás hemos escuchado el nombre de Moby Dick y lo asociamos a un chacalote, a una ballena, pero es que esta es una novela que básicamente es obligatoria que las personas lean en Estados Unidos. Pero aquí en México nos hacen leer otro tipo de historias, no como tal Moby Dick. Entonces probablemente muchos de ustedes no conozcan como tal la historia, pero básicamente era un barco pesquero en donde iban 21 tripulantes que fue atacado por un chacalote. La diferencia entre la ballena y el chacalote es básicamente como la cabeza cuadrada, porque los chacalotes la tienen como cuadradita y que son un poco más pequeños que las ballenas. Las ballenas todavía son más grandes. Oh, ya sé cuáles son. Entonces se supone que este chacalote atacó por alguna razón a este barco pesquero. Y entonces obviamente dejó a los tripulantes sin un barco. Haz de cuenta que se fueron como en los que son de los barcos grandotes, los que son como unos botes como salvavidas así más chiquitos, ¿no? Entonces estos tripulantes huyeron en estos barcos chiquitos a una isla llamada la isla Henderson. Y ahí estuvieron sobreviviendo a base de pescado, aves y agua de un foso natural. Obviamente ahí se quedaron varios días, pero cuando ellos vieron que no iban a poder salir de esa isla porque nadie los iba a poder rescatar, algunos tomaron la decisión de irse en estos tres barquitos en los que habían llegado y pues pedir ayuda. O sea, prácticamente se fueron al mar a la suerte a ver donde llegaban. Se prepararon algunas provisiones de pues quizá comida, quizás un poco de agua y todo eso, y se aventuraron. 3 de ellos decidieron quedarse en esa isla porque les dio miedo irse al mar en donde no sabían si iban a vivir o iban a morir. Y los demás se fueron.
Resulta que mientras estuvieron en este tiempo, porque ellos lograron sobrevivir 80, me parece que 80 días, o sea, todavía más días más de los que sobrevivieron los de la Sociedad de la Nieve, o sea, fueron más días. Y cuando estaban ahí, empezaron a morir algunos de calor, de obviamente deshidratación, enfermedades, y lo que hacían eran aventarlos al mar. Pero cuando empezaron a darse cuenta que se quedaron sin provisiones para comer, porque ya se les había terminado todo y no podían atrapar pescados ni nada de eso, decidieron quedarse con algunos de los cadáveres de las personas que ya habían muerto en estos botes y se los empezaron a comer. Ay. Obviamente llegó el punto en donde estas personas se quedaron sin cadáveres porque ya se los habían terminado. Entonces, lo que empezaron a hacer era hacer como un volado o como un tipo juego de azar para que el que perdiera era la persona que iban a quitarle la vida para que alimentara a los demás. No esperaban a que ellos fallecieran, no. O sea, ellos les quitaban la vida. Empezaron a quitarles la vida a las personas para sobrevivir. Y lo más fuerte es que aparte de quitarles la vida, también seleccionaban quién le iba a quitar la vida a esa persona. O sea, tú fuiste seleccionado para morir y tú le vas a quitar la vida. Y entonces todos obligaban a esas personas a que lo hicieran. Y así fue como se comieron a 7 de esas personas para sobrevivir. Después de eso, pues ya obviamente fueron rescatados. Y de hecho toda esta historia está inspira la película En el corazón del océano, que es donde sale Chris Hemsworth, que es el que hace Thor, y es una película bastante conocida, pero básicamente está inspirada en toda esta historia. Y aparte, pues Moby Dick como tal también está inspirada en todo este caso que ocurrió. ¿Tú lo conocías? No, ese no lo conocía. Yo tampoco lo conocía, pero algo que me pareció bastante interesante de cuando estaba investigándolo es que dicen por qué un chacalote se aferró tanto a acabar con ese barco. Y entonces esto me hace pensar, hay muchas teorías de que supuestamente este chacalote como que de alguna manera pudo recordar que estos barcos pesqueros acababan con la vida de muchos chacalotes y mucha vida marina, que pudo como que ocasionar algún tipo de resentimiento en él y que hizo como querer vengarse, ¿no? de este barco. Entonces eso está bastante interesante. Obviamente no está comprobado, es una teoría para que luego no nos empiecen a decir, pero pues está bastante interesante, ¿no? Sí, está muy que un animal de alguna manera pueda guardar rencor, odio y venganza. Pues es que sí pasa, tétrico, ¿no? O sea, en muchas películas nos han hecho ver cómo los animales, o sea, son muy inteligentes. Entonces sí defienden mucho a su que su manada, o sea, defienden mucho a su manada y no olvidan tampoco. Y guardan recuerdos porque igual que nosotros tenemos familia, ellos también lo tienen. Sí, entonces sí lo creo. Está bastante buena esa parte de la historia de Moby Dick. Sí. Pero bueno, eso es con lo que estamos arrancando. Ahora sí, arráncate. No, pues, bueno, pues yo voy a platicarles algo totalmente diferente, pero seguimos en el mismo tema. Y este fue el caso de Gilberto Ortega, el caníbal de Chihuahua. Y es que de los que menos información existe es él precisamente. Se sabe que Gilberto Ortega presuntamente padece esquizofrenia y que una voz en su cabeza le ordena cometer estos crímenes atroces. Y es precisamente algo de lo que venimos platicando, de personas que comen a seres humanos precisamente por gusto, sobrevivencia, ¿no? O por gusto. Y este es el caso de Gilberto Ortega, que lo hace precisamente por gusto y también a lo mejor por una dificultad mental. Sí. Entonces, aquí viene. Otro rasgo que llama mucho la atención de este caso es que una de sus víctimas preferidas para este hombre, que a mi parecer no debería de llamarse persona, le gustaba que sus víctimas fueran precisamente niños del género masculino. Y lo que se sabe es que él presumía desde antes que se decía que era homosexual. Entonces pudiera ser que por eso es que
precisamente sus víctimas eran niños, o sea, y eran del hombres. sexo masculino. Ajá. Y otra de las cosas que se sabe es que, bueno, un poco de su pasado, es que fue policía del municipio de Visario y al sureste de la capital de Chihuahua. Cuando él decidió abandonar la policía, se enroló a la policía local del partido político de las elecciones en 1997, me parece que fue del partido del PAN, a quien él acudía, y eso permitió pues tener más acceso con los niños que repartían volantes precisamente para hacer más publicidad de los candidatos políticos de este partido. Entonces él tenía como mucha relación social con diferentes personas que precisamente eran de escasos recursos, y esto pues vino a que de aquí escogiera a sus siguientes víctimas. O sea que sus víctimas eran como los niños que aparecen literalmente en las películas, que van repartiendo como el periodiquito y así. Ajá, pero ellos exactamente repartían periódicos y también volantes para que pudieran votar por el candidato que estaba para ese entonces, ¿no? Y pues como él tenía contacto directo, pues tenía una buena comunicación y relación con ellos, generando pues mucha confianza. Y pues también haciéndose un hombre pues de un poco de poder, también generaba esa confianza en los niños para que los llevaran, o sea, a sus casas, les comprara cosas. Entonces ese era como que su primer luz roja, ¿no? Ajá, sí. Y ya era como su modus operandi, ¿no? De que ya sabía que eso le había funcionado y así lo seguía trabajando. Exacto. Pero lo más extraño es que él se declaró culpable de asesinar a un niño de escasos recursos y terminar con su vida de una manera atroz y paranoica. Y luego de invitarlo a dar un paseo por su auto, prometiéndole que lo iba a llevar a su casa, le insinuó tener relaciones sexuales con él y también pues no sé, tener una relación amorosa sin que nadie se diera cuenta. Pero el niño, pues obviamente él no accedió. O sea que aparte de todo era pedo, ya sabe. Entonces se cuenta que el niño no aceptó y que lo batió. Y él, al pues ser bateado y al ser rechazado por el niño, se enojó, se llenó de ira. Y entonces esto causó que su paranoia explotara al máximo y también sus fetiches también. Entonces lo que hizo fue llevarse al niño, luego de que lo amarrara de las manos y de los pies dentro del auto y que también le tapara la boca para que no pudiera buscar ayuda. Lo llevó lejos, me parece que fue a un como tipo bosque, donde amarró al niño y lo ató a un árbol de las muñecas y también de los tobillos de la defensa delantera del auto. O sea, literal, sus brazos quedaron atados al árbol, al tronco del árbol, y sus pies atados a la defensa del carro. Ya entendí. Y lo que hizo fue arrancar el auto y darle de reversa hasta desprender sus extremidades. Como toda una película de terror, de esas sangrientas que seguramente han visto esta escena donde se desprenden así. Obviamente sin antes mencionar que antes de hacer todos estos actos, pues abusó de él sexualmente. Y después pues decidió terminar con su vida. Y bueno, otra de las cosas es que cuando este hombre dentro ya de la cárcel ya estaba encerrado, él confesó que también había terminado con la vida del mejor amigo de su hermano menor, y lo que hizo con él fue precisamente casi lo mismo. Y eso estuvo bien paranoico y tétrico para mí, porque yo dije, a ver, mi hermana está jugando con su mejor amiga, de que juegan del diario y son sus mejores, es su mejor amiga, ¿no? Ajá. Y yo, o sea, como puedo pensar a lo mejor de otras personas hacerles daño, pero ¿por qué precisamente a la mejor amiga de mi hermana? Sí. O sea, y esto fue lo que hizo él. Lo que hizo fue una vez decirle que iba a llevar a este niño a su casa después de haber jugado con su hermano, y le dijo, yo te puedo llevar, pero no lo llevó. Y igual hizo exactamente lo mismo que con el niño anterior, y igual le intentó tocarlo, intentó pues abusar de él y tener relaciones íntimas. Y obviamente el niño asustado empezó a gritarlo, y lo que hizo que Gilberto Ortega se enfureciera nuevamente, lo golpeara y lo dejara inconsciente. Después de esto, obviamente también
lo terminó con su vida de una manera muy atroz. No sin antes también confesar que también tuvo otras víctimas que también eran menores de edad, pero dijo que no iba a dar más información de ellos, sino hasta cada que pasara un año iba a confesar un nuevo crimen. No manches. Estaba entonces súper loco, ¿no? Sí, y de hecho hizo un alarde de declaración que dijo que tenía 21, bueno, que había participado en 21 asesinatos, en donde él cometió canibalismo. Aparte de esto, que siempre que él terminaba con la vida de estos niños, o de a lo mejor también mujeres que intervenían en sus actos, él guardaba un pequeño trozo de la parte que más le gustaba de su cuerpo y lo conservaba en el refrigerador, y después él se alimentaba de ellos, tratando de convencerse y de recordar todo lo que había sentido en ese momento, como el placer, y que había satisfecho sus necesidades con esas personas, recordando con su cuerpo. No inventes. ¡Qué horror! Sí estaba... Ay, no, estaba súper loco. Pero bueno, muchos de los que vamos a estar hablando, que obviamente ya nos fuimos de lo internacional a lo nacional, porque vamos a estar hablando de varios casos de personas que se comen a otras personas, mexicanos. Y como tú dijiste hace rato, hay varios casos que no son conocidos. Por ejemplo, yo les voy a platicar el de Francisco Maldonado García, conocido como el vampiro michoacano. Todo esto ocurrió en enero del año 2004, en donde Francisco Maldonado García, un hombre de 45 años de edad, fue detenido por la policía tras haberle quitado la vida a su propio padre. Es decir, el delito de parricidio, que es cuando le quitas la vida a alguno de tus padres. Resulta que este hombre pasó a la historia por ser conocido como uno de los pocos casos de vampirismo y ya saben qué palabra. Pues resulta que el 13 de enero del año 2004, su padre Félix Maldonado fue a visitarlo a una pequeña choza que él tenía. Y él tenía esta choza junto a unas tierras que él no trabajaba. Para ese entonces, bueno, en muchos lugares las personas se dedican a sembrar sus tierras y a veces se las heredan a sus hijos para que ellos las sigan trabajando. Pero en este caso, este hombre no las hacía. De hecho, algo que está bastante curioso es que, como tú dices, también este hombre padecía de sus facultades mentales y se le diagnosticó posteriormente esquizofrenia. Entonces, cuando su padre fue a pedirle las tierras para que él las pudiera trabajar, este hombre se enfadó muchísimo, tuvieron una discusión y Francisco Maldonado agarró un hacha y se la clavó en la cabeza a su padre en la parte de atrás. Obviamente lo descalabró y se le abrió toda la cabeza y sacó su cerebro. No, no. Espérate, sacó su cerebro y comenzó a comerse parte del cerebro de su propio padre. Posteriormente, obviamente no se lo terminó todo y sacó como de la sangre que le estaba derramando y se la empezó a tomar como si fuera agua. Por eso es que también se le conoce como el vampiro michoacano y es uno de los casos más conocidos de vampirismo, porque resulta que cuando llegó la policía pudo ver que él todavía tenía en la boca restos de la sangre de su padre. Y obviamente no habían pasado pocas horas, ¿no? O sea, cuando la policía fue ya había pasado 1 o 2 días que no había llegado el padre a su casa y todos decían que lo último que lo habían visto hacer o el último lugar a donde lo habían visto dirigirse era precisamente a la casa de su hijo. Y entonces es por eso que fueron a buscarlo ahí. Y cuando lo entrevistaron a Francisco Maldonado, él dijo que había hecho esto porque parecía que de la cabeza de su padre salían unas sombras que eran como murciélagos y que por eso él fue a atacarlo, porque quería quitarle esas sombras. Entonces por eso es que digo que estaba enfermo y obviamente alucinó como estas sombras y pues todo esto lo llevaron a quitarle la vida a su padre.
Y pues ese es el caso, o sea, no es tan largo, pero sí está bastante tétrico Cruel, por todo ¿no? lo que También, pasó. sí. Y además, pues, Siento que es su propio padre, ajá, yo ¿no? creo que eso es lo que lo hace todavía más horrorizante. Sí, tienes ¿Cómo ves? razón. Hoy no, pues, es que todos esos casos de verdad son demasiado delicados para quien no está acostumbrado a este tipo Por de eso contenido. les habíamos dicho el disclaimer y la advertencia al principio de que, ojito aquí, porque vamos a estar hablando de cosas bastante oscuras. Sí. Y todavía va subiendo, ¿eh? O sea, el próximo del que les voy a hablar, agárrense, porque... Pero a ver. El siguiente caso del que les voy a hablar es precisamente de Andrés Mendoza y se dice llamar el caníbal de Atizapán. Y es que, bueno, de este caso de Andrés, la verdad es que no encontré como una gran historia de abusos o algo parecido. Y no es que no haya tenido pues una infancia pues dolorosa o perfecta, ¿no? Pero pues habían fotos en su casa de su mamá, de sus hermanas, y de incluso hombres que eran parte de su familia, pues normal, como cualquier otra. Entonces tuvo una infancia en lo que podría decirse bien. Y bueno, a diferencia de los otros, de ¿no? los otros, ajá, que han tenido pues a lo mejor abusos desde que eran pequeños o que su papá los deja. Él tenía pues su familia, ¿no? Una buena vida, por así decirse, con ¿no? mamá, con papá. Entonces, él decía que su papá era su ejemplo a seguir. Y lo raro es que no comprendíamos mucho a esta parte porque él mismo decía que su papá se emborrachaba con mezcal al grado de emborracharse y perderse totalmente y llegaba en estado de ebriedad a pegarle a él y a sus hermanas. Entonces aquí había una contradicción cuando él decía que su familia pues era un poco normal, pero aún así había violencia en su casa, y aparte de que su papá era el principal agresor, él quería ser como su papá y lo admiraba a pesar de todo. Entonces desde aquí es como algo extraño, ¿no? Como que ya poquito rojo. Ajá. Bueno, además de que él enseñó mucho de su relación con la policía y con la política, porque su papá también se dedicaba a esto de la política y aparte hacía como estas campañas y así se unía mucho a esto, pues él fue crucial posteriormente para crear esta doble como que vida de la gente, pero... porque se supone que ante todos era un hombre muy bueno, que incluso me parece que le regalaba carne a las vecinas. Así es que él precisamente se hacía pasar como un hombre que era bondadoso, era humilde, pero le gustaba ayudar a la gente cuando no tenía que comer y eso es lo que se hacía pasar, pero realmente pues no era así. Y bueno, en el 2009 él abrió su propia carnicería en Atizapán, en el cual se dice que vendió carne humana en muchas ocasiones, cosa que los clientes no sabían. Y eso fue porque supuestamente él ya también abusaba a veces del alcohol sin que nadie se diera cuenta y se gastaba también el dinero de su inversión y entonces ya no sabía cómo seguir con su negocio y tampoco quería tirarlo en la basura. Entonces habrá sido que así habrá sido desde el principio o que es el hecho de a lo mejor no tener dinero para resurtir su carnicería lo habrá llevado a hacer ese tipo de cosas. ¿La necesidad? Podría ser, ¿no? Que a lo mejor él tenía cierto interés por hacer ese tipo de cosas y tras quedarse como pues sin dinero ni inversión, encontró una motivación para llevarlo a cabo. Es una buena teoría, no lo había pensado, pero a lo mejor sí. Pues bueno, las personas todavía no sabían hasta ese punto. Tiempo después los vecinos aseguraban que este señor, cuando ya no tenía su carnicería, iba a las casas a ofrecerles carne que supuestamente le traían de Oaxaca. Y luego se pensó que vendía carne de sus víctimas. Y esto fue a raíz de lo que pues posteriormente les voy a contar, qué fue lo que pasó. Sí, de hecho se dice que incluso hasta se la regaló a policías de la zona, imagínense, o sea, qué horror. Y eso ya estaba demasiado extraño, porque si ya no tenías tu carnicería, ¿de dónde sacaba tanta carne? Luego dice que era exótica, ¿no? Que de jabalís, que de diferentes animales, para que obviamente la gente no distinguiera el sabor. Porque decían, esto no es res, esto no es pues, y como no lo hemos comido, mucha gente
por ejemplo, yo nunca he probado el jabalí. Entonces, algún día me dan a comer jabalí. Es como de, pues ya, ¿no? Pues sí, es jabalí. Es jabalí, pues te lo crees. Pues bueno, fue en el 2021 cuando fue en el 2021 cuando la policía detuvo a Andrés Mendoza en el municipio de Tizapán, Estado de México, luego de la desaparición de una mujer llamada Reina González, quien era comerciante de accesorios de celulares, quien era incluso conocida de Andrés. Y se encontró el cuerpo de Reina sobre la mesa desmembrado. Y esto fue porque haz de cuenta que Andrés le dijo a Reina que iban a ir, supuestamente él lo iba a ayudar a llevarla a traer su mercancía para resurtir su negocio. Y como era conocida de él eran conocidos, pues Reina accedió y le dijo que sí, y precisamente su esposo estaba al tanto de esto. Pues ya era una persona mayor y confiaba en él. Ya de hecho habían ocasiones en que Reina y su esposo invitaban a Andrés a reuniones familiares y él iba, o sea, como un vecino. Sí. Y además cercano. Hay que comentar que creo que el esposo era policía, ¿no? Exactamente, él era el policía. Y bueno, después de que ella desapareciera, obviamente la última persona a la que había visto era Andrés Mendoza. Y para mí esto es demasiado tonto. O sea, porque yo digo, vas a terminar con la vida de una persona, tú ya tienes tus planes y todo. O sea, ¿por qué precisamente te la llevas tú y todo el mundo sabe que tú te la llevaste y después de la nada desaparece, ¿no? Pero tú, o sea, obviamente sabes que te van a venir a buscar a ti. ¿Cómo lo haces sabiendo que todo el mundo sabe que está contigo? Exacto, eso ya para mí es demasiado así como que no sé si no valora su vida o de plano. O a lo mejor ya lo había hecho tantas veces y le había funcionado que llega el punto en donde justo los atrapan por confiados. Ajá. Lo más interesante de este caso fue precisamente lo que viene, y es que es como lo descubrieron. Pues dicen que hay de hecho creo que hay videos donde en una cámara de seguridad del gobierno ven cómo entra la esposa de este policía con Andrés, entran a la cuadra e incluso como hacia su casa, pero nunca la vieron salir. Y entonces esto fue lo que le dio valor a su esposo de esta mujer, que era policía, que también era policía, y que para ir a encarar a este hombre y buscarlo hasta su casa. Y después de varios intentos, él abrió la puerta y le dijo que que ella no había estado ahí. Y él dijo, no, ¿cómo que no? Entonces creo que lo arrojó y lo aventó y entró a la fuerza a su casa. Y entonces él traía el teléfono a la mano, hablando me parece con otros policías. Y fue cuando empezó a decir, veo la bolsa de mi esposa, hay pertenencias de mi esposa. ¡Aquí está su bolso! ¡Es mi esposa! ¡Es mi esposa! ¡Aquí están sus pies! Y cuando llega la policía intervienen y es cuando empiezan a ver que realmente hay demasiadas cosas de las víctimas de Andrés. Y esto era que dentro de la casa e incluso en el patio desenterraron varios cuerpos de mujeres, de hombres e incluso niños, y además que también esto dejó paralizado y aterrados a los policías. Fue que también vieron adentro de la casa una libreta donde llevaba el recuento de las víctimas con nombre, edad y demás detalles de todas sus víctimas. Imagínate una persona que se tome un asesino que se tome esa atención y ese tiempo para de ser tan detalloso con todo esto. Qué locura, ¿no? Es que siento que parte de justo los seriales les gusta guardar siempre alguna pertenencia, algo que evidencie lo que hicieron o que les recuerde. Eso, porque se supone como que un trofeo, ¿no? Lo que los lleva como al éxtasis es precisamente el momento en el que ellos están cometiendo estos crímenes. Entonces quieren guardar esos recuerdos. Quieren guardar todo eso. Y al final, eso mismo es lo que los delata. De hecho, creo que tenía un modus operandi. O sea, lo comento porque yo ya había grabado una vez respecto a este caso y más o menos ya me lo sabía. Por eso es que la he estado aportando. Pero me acuerdo que él, como dices tú, era muy bueno y se hacía pasar como una persona buena.
Y entonces él iba a las casas de estas personas y les decía que les iba a dar un apoyo del gobierno. Y entonces después él las citaba en su casa de él para que ellas llevaran supuestos documentos y para que ellas se inscribieran en este apoyo del gobierno. Y es por eso que tenía toda esta información de ellas, ¿no? Y tenían muchas identificaciones de ellas. Sí. Y entonces ahí, una vez que entraban a su casa, ya no salían. Y obviamente les quitaba la vida, cortaba su carne, la ingería, y como era muchísima carne, por eso se dice que le sobraba para incluso regalar a los vecinos, policías, prácticamente a todos, y por eso toda la gente lo quería, porque dicen, ay, es muy bueno. Ajá. Imagínate, ¿quién te regala carne exótica, no? O sea, eso. Pero bueno, otra también de las cosas que encontraron fueron fotografías, identificaciones, lo que decías, identificaciones oficiales, ropa, zapatos, bolsos de mujeres y también pues ropa. Y esto también encontraron después, pues ya yendo más adentro de sus pertenencias de Andrés, vieron libros de anatomía, de cómo del cuerpo, películas de asesinos seriales, cuchillos con sangre, carne cocida en olla y carne refrigerada. Encontraron trozos de carne y piel colgados en un tendedero, como si de longaniza o esto se tratara. Ajá. Y bueno, como si lo anterior no fuera suficiente, encontraron grabaciones de los crímenes que él había cometido. Imagínate. O sea, esto ya era demasiado. Pues, no lo sé, pero esto para mí también pues fue un poco muy delicado. Fuerte, ¿no? O sea, está bastante fuerte, y además, no solo el hecho de que... De hecho, lo han llegado a comparar mucho con Jeffrey Dahmer, que ya saben, es un caso muy conocido justamente por una serie que salió en Netflix por decir, el Jeffrey Dahmer mexicano, ¿sabes? Ajá. Porque realmente su modus operandi como que era bastante similar, o tienen como que muchas cosas en común, y además de que pues también es la cantidad de personas a las que este hombre le quitó la vida, y aparte lo que hacía con ellas. Entonces eso es por lo que es considerado uno de los casos más fuertes de México. Pero obviamente no es el único, y como les dije, les voy a hablar de uno que también está bastante turbio, perturbador. Pero bueno, antes de empezar con el caso, fíjate que ahorita todo lo que me acabas de contar me hizo pensar mucho en una frase. Ajá. Que no recuerdo quién dijo, pero decía que básicamente todos los criminales que han sido atrapados por un error que cometieron, que dejaron ir a una víctima, que la dejaron viva, que se les fue algo y por eso les descubrieron, pero que los meros buenos son como los que siguen actualmente y que todavía no han sido descubiertos, porque así como ellos, imagínense la cantidad de personas de mentes criminales que existen pues en el final, mundo. Imagínate, lo encontraron por este error que cometió, pero pues, antes cuántos crímenes ya había cometido y no lo descubrieron. Ajá. Entonces es exactamente lo que decías, que se confían y después cometen un mínimo error, y esto fue lo que lleva a que lo descubran. Pero antes de eso pues cometieron miles de asesinatos, imagínate, nadie se dio cuenta. Sí, eso es. Pero bueno, ahora sí nos vamos a soltar con Gúmaro de Dios García, conocido como el Caní de Playa del Carmen. Ay no, es que cuando lo estaba estudiando, la neta es que me dejó estupefacta, porque neta hizo muchas cosas que yo digo, no, ¿cómo alguien puede hacer tanto? Se supone que Gúmaro desde los 15 años padecía esquizofrenia y paranoia. Como ya hemos comentado, muchas de estas personas padecen algún tipo de trastorno mental, no todos obviamente, pero la mayoría. Y además de esto, consumía distintas sustancias estupefacientes, o sea, ya saben, de distintas. Y se supone que a esa edad él se enlistó en el ejército y fue parte del ejército. Pero obviamente todo este tipo de cosas que traía detrás, porque obviamente no tuvo una buena infancia, lo hicieron que tuviera de repente ciertos ataques de ira que hacía que cometiera distintos crímenes. En este caso, él apuñaló a su superior jerárquico dentro del ejército en el tórax y las piernas, y después de eso huyó y obviamente desapareció del ejército, y dijo en una declaración que ni siquiera sabe si sobrevivió.
Y posteriormente huyó justamente a Quintana Roo. En este lugar, él mismo declara que le gustaba sostener relaciones íntimas con animales, en especial con perros y también con una yegua, que estaba enamorado de una yegua y que incluso decía que quería tener un hijo con esta yegua. O sea, nada más, y esto es tan solo la introducción de lo mucho que hizo. Posteriormente, en el año 2000, ingresó al penal de Cárdenas, ya que fue acusado de el robo de una grabadora y de camisetas, y también de haber abusado de su sobrino de 1 año. Imagínate nada más qué tan mal estaba mentalmente. De su sobrino de 1 año. 1 año, o sea, por eso te digo. Después, en el año 2004, él dice que en Mahahual, Quintana Roo, se encontró con un hombre, el cual se hicieron como de palabras, ¿no? Y que él nada más le decía, no, sí, o sea, se quedaba callado y dejó que ese hombre como que le dijera todo lo que quisiera. Y de repente dice que cuando se descuidó, le quitó el machete que llevaba y literalmente lo deshizo, y incluso dice que lo dejó como pescado, ¿sabes? O sea, lo destrozó por completo. Y de esa manera se expresaba. O sea, todo esto son declaraciones que él mismo dio, ya que fue detenido. Así que después de todos estos crímenes, terminó huyendo a Petén, ubicado entre México y Belice. Ahí mismo conoció a Raúl González, quien también había sido parte de la Marina y que también se había como salido de esto, ¿no? Y se hicieron muy buenos amigos, cómplices, y resulta que aparte de esto, ellos se dedicaban a robar casas y se prostituían con extranjeros, los dos. Y además se hicieron pareja. O sea, se enamoraron, se hicieron pareja, cometían sus crímenes. Y aparte, pues, ellos se vendían a los extranjeros, ¿sabes? No manches. Por eso te digo... Todavía tenían su negocio. Ajá, pero por eso te digo que estaba como muy trastornado mentalmente. Muy enfermo, ¿no? Ajá. Y fue justamente el 12 de diciembre del año 2004, o sea, el mismo año que le había hecho lo otro al otro hombre, que Raúl y Gúmaro tuvieron una fuerte discusión. Gúmaro se enojó tanto que agarró un tabique, ¡pum!, se lo aventó en la cabeza y prácticamente le quitó la vida. Y entonces, después de haber hecho esto, empezó a desmembrarlo, lo colgó de los pies con la cabeza hacia abajo para que se fuera como desangrando. Y posterior... Como las cabras les hacen. Ajá, sí, justamente así, ¿cómo se llama? Así es. Y posteriormente empezó a cocinar su carne, a comérsela. Obviamente los vecinos de este lugar se dieron cuenta de que tenía pues esta persona así colgada y que aparte se estaba cocinando su carne, y lo denunciaron a la policía. Pues sí, ¿no? Ajá, y ya que lo denunciaron y lo detuvieron, él dijo de sus propias palabras que literalmente estos platillos que se preparaba con jitomate y otro tipo de especies y de verduras, que les sabía como a barbacoa. Y que si lo hubieran dejado más tiempo se lo termina todo. O sea, nada de arrepentimiento. Lo estoy colgando vivo, aquí boca para abajo lo colgué. Y yo lo voy a bajar a este vato y lo voy a comerlo. A mí me salió así como a borrego, fíjate. Nada de un poco de humanidad. O sea, así de fuerte pensaba. Y después de esto, lo recluyeron en la cárcel municipal de Playa del Carmen. Sus compañeros de la cárcel le tenían miedo. O sea, tenían miedo de estar con él en la misma celda. E incluso, en el año 2006, él se cercenó su propia oreja con tal de volver a probar carne de este tipo. Porque decía que extrañaba mucho el sabor de esta carne. O sea, él mismo se hizo esta atrocidad con tal de volver a comer esto. Y obviamente, debido a su peligrosidad y al temor que provocaba en los reos, en el año 2007 fue trasladado a un centro federal, en donde posteriormente, en el año 2008, perdió la vida debido al SIDA. Ya después se supo que abusó de otro menor, y creo que de una monjita.
Y yo me puse a pensar, o sea, a pesar de todo lo que hizo, de haberle quitado la vida a las personas que les haya quitado la vida, también el hecho de que él tenía esta enfermedad. Ay, no. Todavía se los contagiaba. Ajá, y yo me imagino que todavía se las contagió aún, ¿no? a estos inocentes que tenían una vida por delante. O sea, todavía digo, o sea, suena feo, pero estas sí son de las personas que definitivamente no van a tener reinserción social, obviamente, porque esa se supone que es una de las finalidades de las personas que están recluidas de su libertad, que aprendan y que en algún momento cuando vuelvan al mundo vuelvan Bueno, me imagino que este hombre también tiene cadena perpetua por todo lo que hizo, pero pues no sabemos, porque la verdad es que no supe cuánto su vida dentro de la misma cárcel. Pero tenía 34 años, o sea, pon tú que le hayan dado tantos años y quién sabe cuántos delitos habrá cometido. No habrá declarado y por los que lo hayan encarcelado, quizás no fueron tantos y lo hayan dejado una condena no cadena perpetua. Imagínate que en algún momento si fue diagnosticado con alguna enfermedad, puede que a lo mejor por esa razón no haya tenido una cadena perpetua. O lo hayan podido llevar a algún centro psiquiatra o cosas así, en donde pudo haberles hecho cosas peores a las personas que estaban ahí. O sea, peor aún porque ahí tiene contacto con otras personas. Y además, imagínate, si él mismo se hacía daño a sí mismo, sí, no. ¿Qué esperaba? Y además a los animales y todo eso. Ay, pero te digo que cuando yo supe de este caso, porque la verdad yo no lo conocía, me dio como que mucha repugnancia. O sea, sí, eso saber sí, que... O sea, creo que ya... Una cosa... Bueno, es que no se tolera nada de esto, pero yo creo que tienen una cosa, ¿no? Por ejemplo, les gusta comerse a otras personas, pero bueno, ya es lo único que hacen y también le quitan las vidas a otras personas, pero sí que tienen un buen de combinaciones bien atroces y muy enfermas y muy paranoicas y esto ya está muy... O sea, ¿no? Todos los peores delitos que pueden existir, él los cometió. Sí, ándale. Todos. Sí. En una sola persona los tiene todos, ¿no? Justo en una sola persona que pueda hacer todo lo peor que existe. Sí. Entonces eso es lo que dije, ay, güey, qué horror. ¿Cómo ves? Y bueno, para finalizar todas estas historias, que déjenme les digo que no entramos a lo internacional, o sea, no nos fuimos a Estados Unidos donde hay un chorro, no nos fuimos a otras partes del mundo, que igual ahí sí podríamos aventarnos una segunda parte hablando precisamente de los internacionales. Les voy a contar ¿conoces la película de Camino hacia el Terror, no? Obviamente muchas veces la hemos hablado en otros videos también. Se supone que esta película de Camino hacia el Terror está inspirada en una familia que vivía en Edimburgo, Escocia, a finales del siglo XVI. Se supone que había un hombre llamado Alexander Sewnew que, cansado de vivir en la miseria, decidió irse con su esposa a las afueras de Escocia, donde había una como playa, porque se supone que ellos se escondieron en una cueva, pero resulta que esta cueva, con la marea del mar que ocurría en las noches, como que se cubría parte de su entrada y entonces no se veía. Y por eso es que durante mucho tiempo no los descubrieron. Obviamente, ellos empezaron a reproducirse y a tener hijos, pero como no tenían cómo mantenerlos y además se reproducían entre ellos mismos, es decir, practicaban incesto, obviamente las personas empezaron a nacer deformes, sus hijos y después los hijos de sus hijos, y así como que empezaron a nacer cada vez peor, ¿no? Una familia muy incestuosa. Ajá, pues resulta que llegaron a ser 48 miembros de esta familia. O sea, ese nivel de incesto llegaron. Y como no tenían cómo sobrevivir, ni dinero ni nada, empezaron a asaltar una de las carreteras que estaba por ahí. Idearon un plan para obviamente averiar los vehículos de estas personas, y esto hacía que ellos se bajaran o se detuvieran y empezaran como a buscar ayuda y así. Y ahí es donde ellos los atrapaban. Obviamente al principio los asaltaban, pero posteriormente, cuando ya no tenían qué comer, decidían llevarlos hacia el lugar donde ellos estaban y les quitaban la vida y se los comían. Entonces ellos empezaron a comerse a las personas que atrapaban. Obviamente, como eran muchas desapariciones por ese mismo lugar, empezaron a sospechar que algo estaba ocurriendo ahí. Y fue entonces cuando un grupo de turistas
pudieron ver a lo lejos cómo se estaban llevando a unas personas y pues obviamente se las arrastraban y se las llevaban. Y entonces ellos los denunciaron a la policía. Y cuando los descubrieron, los encontraron rodeados de restos humanos de diferentes personas. Entonces, como estábamos a finales del siglo XVI, pues como los castigos que ellos hacían obviamente son diferentes a los que hay actualmente. Entonces ellos decidieron castrar a todos los hombres de esa familia y que perdieran la vida hasta que se desangraran. Y a las mujeres y a los niños fueron clavados en estacas y posteriormente los quemaron. No manches. Y esa fue su manera en que ellos terminaron como con todas esas atrocidades que había en esa familia. O sea, literal terminaron con toda la familia para que no sigan reproduciendo. Pues sí, y además porque como desde pequeños los habían enseñado a sobrevivir de esa manera y a hacer de eso, pues difícilmente puedes cambiar el pensamiento de esas personas, ¿no? Además de que obviamente no se comunicaban entre ellos de la misma manera que lo hacemos nosotros, porque ni siquiera hablaban un lenguaje, se comunicaban como en gestos, como sonidos, gruñidos y así. De hecho, eso sí aparece en la película, que en estas películas que ellos no hablan y que nada más como que son con miradas, golpes y medio sonidos extraños. Y pues sí, ese estuvo bastante también. Ese también está muy turbio. Sí. Déjenos saber en los comentarios cuál fue el que les sorprendió más, cuál fue el que les pareció más oscuro, porque la verdad es que hay mucho de dónde Yo contamos. creo que sí, que todas están muy interesantes y la verdad es que también muy perturbadoras y muy paranoicas, también demasiado. Pero pues siempre hay una que nos deja así con la boca abierta, ¿no? Ajá, entonces pues ya saben, nos apoyan mucho compartiendo el video, Dejando sus comentarios. ajá, dándole me gusta y pues ya saben que tratamos de contestar sus comentarios, los estamos leyendo y también ya vimos que teníamos varios seguidores por ahí constantes que siempre comentan. Sí, también nuevos que también les está gustando el contenido y esperamos que se sigan quedando aquí. Y pues recuerden que activen la campanita de notificaciones, se suscriban. Ajá, y nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que yo me encuentro como Chica Interesting. Y yo como Arly Reyes. Y este podcast lo pueden encontrar como Misteriosas Podcast en todas las plataformas de audio. Y ahora, pues sí, ahora sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo y perturbador Video. Ay, ya se nos está olvidando nuestra frase final. Bye. Bye.